Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a cómo utilizar los porcentajes en CSS y hacer nuestros diseños y nuestros proyectos web líquidos o fluidos. Es decir, que se puedan adaptar fácilmente a los dispositivos convencionales de esa época. Bien, hay mucha gente que le gusta usar los píxeles para la maquetación y se han preguntado de qué forma poder adaptar esos píxeles a porcentaje y que se vea bien en los diferentes dispositivos móviles. Este es el recurso indicado. Aquí vas a aprender cómo se hace. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un nuevo archivo. Yo estoy usando un editor de texto que se llama Sublime Text 2 y pues se lo recomiendo a todo el mundo ya que es un editor moderno y que te facilita enormemente el trabajo. Bien, vamos a ponerle a esto porcentajes en CSS, por ejemplo, como título. Vamos a guardar esto en mis documentos, llamado porcentajes CSS. Bien, entonces vamos a guardarlos acá como index.html. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la estructura básica de un documento HTML para la maquetación, por ejemplo, contenedor. Vale, vamos a hacer el header, vamos a ponerle un ID que va a ser header, vamos a hacer el section que viene siendo el content, y también el footer. Con ID footer. Bien, entonces esta es la estructura básica de un documento HTML para la maquetación. Mucha gente le gusta usar los estilos incluidos dentro del propio documento HTML, pero yo para nada recomiendo ese uso, ya que el mantenimiento se vuelve muy tedioso y también que no se puede reutilizar el estilo en otros ficheros. Por tanto, vamos a hacer una inclusión de un CSS externo. Vamos a guardar este documento como style.css. Bien, vamos a incluir de la siguiente forma: link, y aquí le asignamos style.css. Bien, eh, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que hacemos era asignarle al contenedor un ancho fijo, por ejemplo 1000 píxeles. Vamos a ponerle una posición relativa, vamos a ponerle también un height. Esto es de prueba, nunca usen disque un height fijo, un alto fijo, un contenedor. Eso es para que puedan ver el ejemplo y para que sea más didáctico. Entonces vamos a con el color de fondo. Yo uso una extensión de Chrome que se llama Chroma. Es muy bueno, es muy versátil y te permite establecer cualquier tipo de color, normalmente paleta de colores. Y para ello simplemente se instalan la extensión, se llama Chroma, y cuando abren una pestaña le aparece aquí Chroma. Doy un clic, voy a elegir por ejemplo este colorcito azul, por ejemplo. Vamos a ponerlos acá, cerramos y listo. Si lo visualizamos en el navegador y actualizamos, nos damos cuenta que el diseño se ve perfectamente. Para centrarlo siempre usemos margin 0 auto y se pone automáticamente en el centro. ¿Qué pasa? Fíjense, por ejemplo, que una persona accede a una pantalla menor de la que yo tengo. Yo tengo 1280 de pantalla. El diseño no se adapta nada en lo absoluto. Entonces para ello lo que hay que usar es el porcentaje. Mucha gente ha querido usarlo pero no entiende ni sabe cómo
convertir estos 1000 píxeles a porcentaje. Existe una regla básica que es la siguiente. Calculamos el ancho del contenedor, que viene siendo actualmente este contenedor, pero puede ser de cualquier contenedor que vemos acá. Ancho del contenedor multiplicado por 100 y dividido entre el ancho de la pantalla que estamos utilizando actualmente. Yo, como dije, tengo 1280 de pantalla de ancho y pues esto es lo que le doy. Bien, utilizando esta regla seremos capaces de convertir a porcentaje cualquier tipo de dimensión en píxeles de ancho, y para ello vamos a hacer ese cálculo. Por ejemplo, quiero pasar 1000 píxeles del contenedor, multiplicamos por 100 y dividimos entre 1280 y ahí está ese valor. Ese valor será el valor del porcentaje. Ponemos el porcentaje, listo. Si volvemos a ver el sitio web, pues funciona de maravilla, exactamente 1000 píxeles como ese porcentaje. Fíjense, si lo vemos desde un plasma o una pantalla gigante, se va a ver de esta forma. Vamos a poner un texto para que más o menos puedan distinguir algo, Vamos a poner aquí un texto, por ejemplo un H1. Bueno, a ver, H1. Estoy cansado de siempre verlo en el mundo de los ejemplos, así que voy a poner esto de manera que lo que mi gente, por ejemplo. Fíjense cómo se vería nuestro proyecto desde un plasma, por ejemplo. Esta es la pantalla normal, se vería desde una pantalla más ancha y excesivamente. Sin embargo, el diseño se adapta perfectamente. Por ejemplo, voy a redimensionar mi navegador. Por ejemplo, esto está más o menos acá, viene siendo un iPhone. Ven qué fácil es. Ahora, si queremos que nuestro proyecto, nuestra página web, no sobrepase un límite, por ejemplo, no pase de los 1000 píxeles, que es lo que establecimos antes, debemos hacer uso de la propiedad maxWidth de CSS3, que lo que hace es establecer un ancho máximo a un contenedor. Por ejemplo, ancho máximo será 1000 píxeles. Y pues si visualizamos, actualizamos, por ejemplo, ahí se ve bien, esa es mi pantalla, y una pantalla más grande se ve de esta forma, manteniendo el contenido en su curso. Bien, ahora bien, todos los elementos que estén dentro del elemento contenedor se van a ver, muy bien. Por ejemplo, el header. El header lo que va a hacer es tomar el ancho de su elemento contenedor, que en este caso viene siendo este, ¿verdad? Sin embargo, si ponemos un height de 200 píxeles y le ponemos un color de fondo, que viene siendo más o menos algo así, color de fondo, por ejemplo, lo que hace es ese elemento que toma el ancho total de su elemento contenedor, pero eso solamente funciona para posiciones estáticas, o sea, position static, que es lo que todo elemento de bloque tiene por defecto, o en posiciones relativas funciona esto perfectamente, pero en posiciones absolutas no funciona, ya que pierde su ancho. Si actualizamos, miren cómo se ve así, es porque tiene texto, pero si no tiene texto, por ejemplo, voy a quitárselo, no se ve nada absolutamente, o sea, no toma ningún ancho de nada, pero para ello hay muchas soluciones. Vamos a usar, por ejemplo, al header podemos ponerle un ancho de 100% y con esto se resuelve en posiciones absolutas. Y actualizamos de nuevo, ya ven cómo se adapta perfectamente sin ningún problema. ¿Lo ven? Sin embargo, pasa un pequeño problemita. Por ejemplo, si yo le asigno un padding de 50 píxeles, ¿qué pasa? Mi contenido se daña. Esto sucede porque cuando tenemos un ancho de 100%,
y le asignamos un PADI de 50. Son 50 de este lado y 50 de este lado, lo que le suma 100 píxeles de ancho a el contenedor header y aumenta su tamaño. Pero para ello debemos hacer lo siguiente: debemos de usar las siguientes propiedades. Este se llama box sizing, que lo que hace es forzar a que ese elemento no pierda sus proporciones. Se le ponen un padding, un margin, un border, etcétera. Pero también debemos usar para compatibilidad los prefijos CSS, WebKit para Chrome y Safari, Moz para Mozilla o para Opera, y MS para Microsoft Internet Explorer. Bien. Ok, perfecto, ya con eso se soluciona el problema. Hay otra forma también de solucionar esto, que es usando un div dentro del div contenedor header, por ejemplo, o cualquier elemento que englobe. Puede ser un div, puede ser un section, un artículo, etcétera. En este caso un div, por ejemplo. Y si no queremos usar el border size, lo quitamos, ponemos header al div y le ponemos un padding, por ejemplo, de 20 píxeles. 20 píxeles, quitamos este de acá, y ya simplemente nos funciona a la perfección. Este método a mí me gusta mucho, yo siempre uso border sizing o sizing, perdón, y ya. Pero también para que sepan que hay más opciones, ¿eh? Y bien, para que vean más o menos lo que hace esto. Ven, más o menos ese es el espacio que toma. Bien. Vamos a ponerle un pequeño estilo también para el contenedor, content. Vamos también a ponerle un color que sería más o menos color así, más o menos, para que se diferencien de los demás de 500 píxeles, y para el footer también. Siempre indica las posiciones relativas a sus contenedores principales. Y un height de, por ejemplo, 50 píxeles. Ya con esto tenemos una maquetación fluida simple. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Como tengo esto en posición absoluta, pues se pasa para arriba. Vamos a quitarle eso, no lo necesito por ahora. Simplemente lo puse para que sepan cómo usarlo en caso de posición absoluta. Y me falta el footer también. Footer, vamos a ver. Porque no se ve el color, vamos a ver. Exactamente el mismo color. Ya tenemos una maquetación fluida, miren qué fácil. Y en pocos minutos. Pero qué pasa si tenemos si tenemos elementos contenedores, cómo darle esa proporción de porcentaje también. Muy fácil, simplemente vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un side bar de este lado y un content de este lado. Por ejemplo, en el content vamos a crear los tips con id left y otro div con id right, por ejemplo. Al left que está dentro del content,
content left. Voy a asignar un ancho de 200 píxeles y un background para distinguir background, por ejemplo, de este color. Para el otro vamos a usar más o menos un color así. Vamos a ponerle también un height de, digamos, 500 píxeles, que es lo que tiene el content. Al right vamos a ponerle un ancho de 780 y vamos a indicarle un float right para que se ponga a la derecha y a este un float left. Listo, si probamos y vemos en el navegador, fíjense cómo se daña todo. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Ok, vamos a poner un poco menos. Perfecto. Bien, y si se fijan, no es adaptable porque está en píxeles. A ello vamos a usar lo siguiente. Vamos a poner vamos a pasar este ancho que está en píxel y este ancho también. Vamos a pasarlo a porcentaje. Para ello seguimos usando la regla. La regla tenemos aquí, ancho del contenedor por 100 entre, en este caso, entre el ancho de su contenedor principal, que viene siendo en ese caso el content, pero que el contenedor a su vez tiene 1000 píxeles, igual que el contenedor. Entonces sería entre 1000 píxeles. Entonces multiplicamos 200 por 100 entre 1000 hacen 20%. Entonces el 20% viene siendo el ancho de este. Y aquí 760 por 100 entre 1000 sería 76%. 76%. Si probamos en el navegador, fíjense que funciona perfectamente bien y se adapta también perfectamente bien, como lo ven. Ahora, para corregir este efecto, porque ahí obviamente el contenido no es legible, un ancho tampoco, se usa lo que son los media queries, pero eso será ya en otro capítulo. Eso es simplemente para que aprendan a cómo utilizar los porcentajes en CSS, cómo pasar de píxeles a porcentaje, cómo hacerlo en diseño líquido. Y otra cosa se me olvidó decir es que fíjense que hay un problema con los float y es que pierden su espacio en el documento. A lo que me refiero a lo siguiente: por ejemplo, si le quitamos el height al content, que era 500, fíjense que en un color rosado no se ve y miren cómo se daña el diseño. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa simplemente porque cuando le damos un flotamiento a un elemento, este elemento pierde su espacio en el documento, lo que hace que el documento padre no sea visible porque no respeta su espacio. Entonces, para ello utilizamos un borrado que se llama clearbox. Lo ponemos al final del elemento y class, por ejemplo, clear, que es lo que siempre yo hago cuando uso flotamientos, recomiendo que también lo haga. Y aquí, por ejemplo, le pongo un punto clear
clear buff. Esto lo que hace es que obliga al elemento a que conserve su espacio y que no dañe la estructura. Simplemente con eso ya lo hemos resuelto. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el tutorial. Es algo muy simple de hacerlo, muy fácil, la verdad. Y lo único que te voy a cobrar por eso es que lo implementes en tus próximos proyectos. Muchas gracias. Hasta luego.